Y ahora vamos a hablar con otro dirigente, una dirigente del espacio político Política Obrera, que es precandidata a jefa de gobierno en el distrito porteño. Dijimos que en la ciudad se va a votar con la boleta única electrónica y todavía no sabemos cómo vamos a votar porque no conocemos la metodología, el sistema, etcétera, etcétera. Y por eso estamos en comunicación con Valentina Viglieca, precandidata a jefa de gobierno por Política Obrera. Valentina, ¿cómo estás? Te saluda Esteban Ocampo aquí del Archivo de los Medios por Frecuencia Cero. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto y muchas gracias por este llamado. Gracias a vos por atendernos, Valentina. Bueno, te presentás como precandidata a jefa de gobierno porteño. Falta poco para esta elección y se empieza a dudar un poco de la metodología, de la boleta única electrónica, de cómo se va a votar. No tenemos ciencia cierta de cuál es la forma del sistema. Hay muchas dudas que se plantean, incluso de la capacidad o la fidelidad del voto, porque algunos dudan de poder hackear el sistema, ¿no? De que se pueda hackear. Bueno, siempre en torno a las elecciones hay tipo de sospechas acerca de cuál es el resultado. Lo que estamos viendo, sobre todo en las últimas elecciones, en el resto de las provincias del país, es que ha crecido muchísimo el abstencionismo. O sea que lo que hay, más allá de la preocupación de que el sistema funcione o no funcione, es un desinterés y un descreimiento en el proceso electoral para que sea capaz de salir de esta crisis económica y política en la que está estancado el país en general, que la ciudad de Buenos Aires no está exenta. En particular, sobre el proceso electrónico, lo que nosotros vimos o lo que nos fueron haciendo llegar es que van a aparecer las caras de los candidatos con el nombre del partido y la lista, y que la manera en la que estén presentadas al votante va a ser random, o sea que no siempre va a tener el mismo orden, no va a respetar un orden alfabético o de número de lista como en el armado común de las listas de papel, sino que va a ir rotando en la pantalla. Eso es lo que nos dijeron. Después hay que llegar a la máquina y ver cómo efectivamente sucede. ¿Es confiable un sistema así? ¿Les genera confiabilidad a ustedes como precandidatos? Mira, el proceso electoral es confiable y no desde qué punto de vista. El resultado de una elección tiene que ver con lo que el pueblo, los trabajadores vayan a decidir votar, y después tiene que ver con la mirada atenta de los que eligieron. Porque uno puede decir, bueno, y después, cuando es el voto de papel, están los fiscales, está el presidente de mesa, se llena la planilla, se pone en la urna y se envía, y si uno tiene una apreciación, puede hacer un reparo para que los votos se vuelvan a contar. Pero es sabido y recontrasabido que en un montón de provincias esto no se respeta a rajatabla, y que han sabido utilizar laberintos, si se quiere, o esquivar los procesos para que después los votos se vuelquen en favor de o hacia un lugar de la balanza en particular. Entonces, si el sistema puede ser hackeado, bueno, puede ser tan hackeado como una urna donde vos tenés punteros políticos que representan los DNI, por ejemplo, de las comunidades originarias en el interior del país. No veo una preocupación concreta respecto de esto. Creo que siempre después uno puede verificar la cantidad de votantes del padrón. Uno puede verificar, y lo hacemos siempre, en la mesa en que yo voté, después, si mi voto efectivamente está reflejado, ¿se entiende? Vos podés después entrar a la justicia, ver los votos y decir, bueno, yo voté tal cosa si mi voto está reflejado, sobre todo cuando sos un partido pequeño, ¿no? Y sospechaste de pocos votos por mesa. Pero para mí lo más importante de esta elección es este proceso que te digo, de abstencionismo, de desinterés por parte de la ciudadanía a resolver quiénes son los que lleven o piloteen el próximo periodo de esta crisis. Ahora, mencionás el descontento de los ciudadanos al momento de ir a votar. Ayer se votó en la ciudad de Córdoba y llamó mucho la atención la cantidad de personas que fueron a votar. Cerca del 60% del padrón, no sé si mal lo recuerdo o es el dato sí, más o menos que tengo, que fueron muy pocos a votar respecto de una elección tradicional donde vota más o menos el 75%, 80% del padrón. Entre el 75 y el 80 es el promedio de lo que se votaba, inclusive después de la pandemia, cuando había miedo de ir a las urnas. Y en esta oportunidad, digamos, en ese proceso. Este descontento se refleja con la baja participación y en algunos distritos empieza a aumentar el voto en blanco de a poco. En algunas elecciones pasó eso. Digo, esta lectura
¿por qué no este descontento, por qué no se traduce en otros espacios políticos que no vienen gobernando en estos distritos que se vota, por ejemplo? Mira, en parte tiene que ver con la dificultad que tenemos para hacer voz. O sea, yo de verdad muy agradecida de este espacio en la radio. Es muy difícil que nos den un lugar a otros partidos que sí tenemos una propuesta de cómo salir de la crisis sin que seamos nosotros y nosotras las trabajadoras las que carguemos con el penar esta crisis económica y política. Hay muy pocos espacios en los que podamos dar nuestra visión de cómo se sale de esto. Ese es un problema. Y después lo que reina en este escenario electoral es la disputa, los agravios, los insultos. Acá no hay programas políticos. Acá no hay propuestas concretas que sean factibles de llevar adelante. Hay un montón de eslogan de campañas que dicen nosotros podremos sacar adelante la ciudad, juntos podemos, avancemos juntos. O sea, y la gente ya sabe que no es cierto. Ningún representante de las grandes empresas o del capital financiero o del capital de la especulación inmobiliaria va a sacar adelante la ciudad con el que no puede pagar un alquiler porque no le alcanza el salario. Acordate que cuando el INDEC mide la canasta de pobreza no tiene en cuenta los alquileres. Y hoy un alquiler de 1 o 2 ambientes en la ciudad de Buenos Aires no baja de los 60.000 pesos. Cuando la inmensa mayoría de los que trabajamos en blanco no llegamos a los 253.000 pesos que dice el propio Estado de la Ciudad de Buenos Aires que necesita una familia tipo para no estar cortada de la línea de pobreza. Eso en el último mes. Y crece mes a mes por la inflación. Con lo cual es muy difícil que crean. Por más que haya un sector de la ciudadanía que tiene una expectativa en creer, la mayor parte de ellos ya sabe que no hay ningún Martín Lustó, no hay ningún Jorge Macri, no hay ninguno de los candidatos de los partidos tradicionales o patronales. Santoro, en la legislatura cogobierna con el macrismo porque la legislatura porteña ha votado todas las excepciones al código urbano de la ciudad, o casi todas, no todas, voy a corregirme, para poder construir megatorres en una ciudad en la que la población no crece, porque hace décadas somos la misma cantidad de habitantes en la ciudad de Buenos Aires, y lo que sí crece son las familias que viven en la calle. Lo que sí crece son los desalojos, y lo que sí crece es la expulsión de trabajadores que son asalariados, pero que no pueden pagar el alquiler y tienen que irse del otro lado de la General Paz. Entonces, una ciudad de Buenos Aires que expulsa a los que viven, trabajan y sostienen la ciudad, es una ciudad que a la hora de poner el voto en la urna también tiene que descreer de esos eslogan de campañas que no hablan de problemas concretos, sino que tratan de endulzar cuál es la imagen de cómo podemos ser más felices los porteños. Ahora, da la sensación, y lo dijo ayer el gobernador o el ganador que fue electo en la provincia de Córdoba, Yaillora, en esta elección que fue en la ciudad de Córdoba, donde ganó el PJ de Gringo Schiaretti, donde en la ciudad es un lugar donde viven personas privilegiadas que reciben muchos subsidios, donde se empieza a diseñar la política nacional y donde siempre la ciudad se nacionalizan las discusiones y no se hablan los temas de la propia ciudad de Buenos Aires, ¿no? Los problemas en salud, en educación, en vivienda, en infraestructura, en transporte. Digo, hablemos del subte porque nos prometieron 10 kilómetros de subte por año en 2007 y no hicieron esa cantidad de subte. Tenemos más Metrobús, que son colectivos con líneas exclusivas. Digamos, hay problemas que no se discuten a nivel ciudad de Buenos Aires. Siempre hablamos de lo que pasa a nivel nacional porque es una especie de catapulta la ciudad de Buenos Aires para nivel nacional. Sí, es una vidriera de la situación política general, pero esto a lo que vos haces referencia, nos prometieron la construcción del subte. El subte viene de meses de plan de lucha contra el asbesto, de un plan que tienen muertos, tienen más de 70 trabajadores, una lucha de paros de los trabajadores del subte, y la bancada de Jorge Altamira, hoy candidato a diputado nacional por nuestra lista política obrera, llevó adelante el plan de la jornada, de la reducción de jornada. Eso en cuanto al subte, vos decías el Metrobús. Se construye el Metrobús y no se discute cómo irrumpe en el tejido urbano la construcción del Metrobús. La inmensa mayoría de los porteños que viven a la vera del Metrobús están en contra del Metrobús, de lo que significan las obras, de lo que significa la modificación, de la falta, de la imposibilidad de acceso a los pequeños comercios, el kiosco que antes le vendía la parada del colectivo, ahora el colectivo va por la mitad de la avenida, cada 4 cuadras, una cantidad de... O sea, perjudica inmensamente.
¿Cómo han logrado que esto no sea parte de la discusión cotidiana de todos nosotros? Segmentando la ciudad en comunas. Entonces, cada comuna tiene su problema en particular. Y a la hora de discutir qué pasa, tiene que ir a su centro comunal. Si las comunas funcionaran como asambleas de vecinos que estuvieran elaborando y discutiendo las problemáticas, sería muy positivo. Ahora, si la comuna es para desvirtuar, vos tenés ahora la jefatura de gobierno metida atrás de Parque Patricio. Antes la tenías a 2 pasos de la Plaza de Mayo, en el medio de donde estaba todo el centro político. Han logrado armar la ciudad de Buenos Aires para dispersarnos todavía más a la hora de hacer los reclamos. Y esto se ve también en las discusiones en todo lo que tiene que ver con las escuelas. Hay una gran ausencia de vacantes, hay miles y miles de chicos sin escuela. Acuña sale todo el tiempo a atacar a los docentes que luchan contra la extensión de las 5 horas de la jornada, que luchan en contra de las viandas que se pudren, en contra de los techos que se caen, y lo que no dice es que faltan cerca de 500 docentes y que eso significan 12.000 alumnos que no tienen docentes en las escuelas públicas. Porque hay una política por parte del gobierno de la ciudad, de lo que hoy es el Ejecutivo, de Larreta, de Acuña, de destruir la educación pública. Han intentado e intentan permanentemente hacerlo con los hospitales. ¿Por qué nosotros no discutimos esto? ¿O por qué hay todo un sector, por ejemplo, del sindicalismo que se referencia como kirchnerista, pero que no lleva a fondo peleas en defensa de la educación, en defensa de la salud? Porque en parte es eso que vos decís. Acá hay un espejo de lo que pasa en el resto del país. Cuando los residentes y concurrentes votaron la huelga indefinida por el aumento de salario, que consiguieron llevar el salario a 200.000 pesos, a las pocas semanas en Córdoba los médicos salieron a luchar por aumento de salario. Vieron que era posible, vieron cuál era el método y lo empezaron a emular en otros lugares. Y hubo luchas salariales en Tucumán, hubo luchas salariales en Salta, de la salud en particular. La salud, que es, si no nos olvidamos, eran a los que aplaudíamos durante la pandemia. O sea, nos llamaban a aplaudir a las 8 de la noche cuando decidieron que el COVID se había terminado, echaron a todo el personal contratado precarizado. Porque parte de las políticas que tienen estos gobiernos, amigos empresarios, es contratar de manera precarizada al conjunto de los trabajadores. Y después es muy fácil despedirlos. La verdad que, bueno, la ciudad uno la recorre, la visita, la camina y se encuentra con los mismos problemas estructurales que no están resueltos, y todavía a veces nos sorprende el voto cautivo que tiene Juntos por el Cambio, y cómo gana y cómo obtiene esa legitimidad en las urnas, ¿no? Y uno a veces le cuesta creer, hasta incluso ganan en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, donde más faltas. Iba a decir eso, la Comuna 8. La Comuna 8 destruida, la Comuna 8 que vive a la vera del riachuelo contaminado, la Comuna 8 pobladas de villas que crecen y crecen y crecen y que en ningún momento hay un plan de vivienda popular, votándolo. Ahora vos me preguntás a mí por qué los votan, y mis compañeros de Política Obrera y del Polo Obrero Tendencia de estas zonas dan una pelea, yo te diría, cuerpo a cuerpo, con los trabajadores y las trabajadoras de toda la zona para tratar de discutir por qué no tienen que votar a los partidos que son los verdugos de sus propias vidas. Son zonas enteras donde el tema de la inseguridad es creciente. Han llegado a ser corredores para que los chicos puedan ir sanos y salvos a las escuelas. De eso nadie habla. Hablan de poner a la policía y hablan de reforzar el aparato represivo y de hecho Larreta hizo fórmula con Gerardo Morales, que viene de reprimir y repetir en Jujuy a la población en general, a los pueblos originarios, a los docentes, a los mineros, etcétera, y en concreto para que los chicos puedan salir de las villas, de los barrios más precarizados a ir a estudiar, las familias tienen que hacer corredores seguros para que puedan ir a estudiar. O sea, es un esfuerzo doble para una familia. Ya no existe la jornada de 8 horas. Nadie trabaja solamente 8 horas para poder llegar a fin de mes. Todo el mundo tiene o 2 trabajos o hace horas extras, porque no hay manera de sobrevivir con el índice inflacionario de este país y en particular con lo que cuesta vivir en esta ciudad. Bueno, esas familias que tienen que vivir en las villas, que igual pagan entre 20.000 y 60.000 pesos de alquiler, porque la gente piensa que vivir en la villa es de arriba y no es así, tienen que pagar en negro una cantidad de plata para alquilar habitaciones, en algunos casos muy precarias, y hacen corredores seguros para que los chicos puedan estudiar, porque tienen una conciencia clara de que necesitan que sus hijos estén educados y terminen la secundaria para poder conseguir un trabajo
que aunque precario y en negro, les permita de alguna manera seguir estudiando. Genera orgullo verlos, porque muchos de ellos no solo hacen eso, sino que después van y cocinan en los comedores populares. Bien. Una parte de esa población vota a los partidos que no les baja comida para los comedores. Es un sinsentido, pero es un sinsentido que hay que batallar, discutiendo, convenciendo y clarificando acerca de cuáles son los intereses que representa el PRO y que representan los partidos patronales. Valentina, nos estamos quedando sin tiempo, lamentablemente. Te agradecemos este tiempo que nos brindaste y en alguna otra oportunidad hablaremos también de la derrota de la derecha fascista en España, pero eso sería lindo para conversar. Pero bueno, desde acá te agradecemos el tiempo, la predisposición y bueno, estaremos siempre... un segundo más. Quiero llamar a votar en las PASO a las listas de política obrera, para legisladores, para jefe de gobierno, para diputados nacionales, que nos den la oportunidad de seguir sosteniendo nuestra voz en las elecciones generales. Si llegamos al 1,5, vamos a poder seguir discutiendo como candidatos plenos y no como precandidatos esta otra manera de ver la realidad de la Ciudad de Buenos Aires. Así que les pido su voto casi como un derecho democrático a permitirnos seguir llevando nuestra voz a todos lados. Bien, Valentina, dado el mensaje, te agradecemos por este tiempo. Y yo te agradezco a vos. Un saludo grande. Y ahí pasaba Valentina Vigieca, precandidata a jefa de gobierno por política obrera, 21 horas en todo el país.